Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, madre mía, va a dar mucho de qué hablar. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco, donde no se nos escapa ni una. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que lleva meses rondando por las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans y que honestamente nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿De qué estoy hablando? Pues sí, lo adivinaron por el título, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos enamoró en Senkalkapm, esa puerta es mía, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que, la pareja que parece que no está pasando por su mejor momento. Y digo parece porque, como siempre en el mundo del espectáculo, las cosas no son tan blancas y negras como nos las pintan. Hay muchos rumores, muchas fuentes no confirmadas y mucho drama. Pero tranquilos que para eso estamos nosotros aquí. Hoy vamos a analizar a fondo toda la información que tenemos, vamos a desentrañar los rumores, a separar la verdad de la ficción y sobre todo, vamos a intentar entender qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de las posibles crisis, de las señales que hemos visto en los últimos meses y, por supuesto, de las esperanzas que aún tenemos de que todo esto sea solo una mala racha. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar cargado de emociones, de teorías y, como siempre, de mucho salseo. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles toda la información que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, empecemos. Bien, vamos a empezar por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de Senkalkapm. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans empezaron a sospechar, las redes sociales ardían con rumores y finalmente, después de meses de especulaciones, boom. Confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría para todos los que amamos la serie y a sus personajes. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. Compartían fotos adorables en sus redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y pasión, y parecían la pareja perfecta. Viajaron juntos, apoyaron los proyectos del otro y en general, irradiaban felicidad. Pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Y poco a poco, empezaron a surgir las primeras señales de alarma. Pequeños detalles que al principio pasaron desapercibidos, pero que con el tiempo empezaron a levantar sospechas. Por ejemplo, la frecuencia de sus publicaciones juntos disminuyó considerablemente. Antes nos bombardeaban con fotos y vídeos casi a diario, y de repente el silencio. Era como si la cuenta de Instagram de Hande se convirtiera en un oasis de publicaciones individuales, resaltando su trabajo y sus sesiones fotográficas impecables, mientras que Kerem, por su parte, llenaba su perfil con imágenes de sus viajes, proyectos cinematográficos y momentos con amigos, pero sin la presencia constante de Hande que nos tenía acostumbrados. Luego empezaron a aparecer en eventos por separado, cuando antes siempre iban juntos. Y lo que es peor, en algunos de esos eventos parecían distantes, incluso incómodos. Las sonrisas ya no eran tan genuinas, las miradas ya no eran tan cómplices. Los fans más observadores empezaron a notar estos cambios y, por supuesto, las alarmas se encendieron. Recuerdo perfectamente la alfombra roja de un evento benéfico muy importante en Estambul. Hande llegó radiante enfundada en un vestido espectacular, pero posó sola para los fotógrafos. Más tarde Kerem apareció impecable como siempre, pero también solo. Durante la velada, las cámaras captaron un breve encuentro entre ambos, un saludo que pareció más protocolario que afectuoso. Ese instante, congelado en imágenes que inundaron las redes sociales, fue la chispa que encendió la hoguera de las especulaciones. Empezaron a circular rumores de posibles discusiones, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas involucradas. Algunos medios de comunicación turcos empezaron a publicar noticias sobre una posible crisis en la relación, aunque siempre con la cautela que requiere este tipo de información. Ninguno de los dos salió a confirmar o desmentir nada, lo que alimentó aún más las especulaciones. Los portales de noticias del corazón se llenaron de fuentes cercanas, que aseguraban haber presenciado fuertes discusiones entre la pareja, mientras que otros insinuaban la presencia de un nuevo galán rondando a Hande, o una misteriosa mujer que habría capturado la atención de Kerem. Todo esto, por supuesto, sin ninguna prueba contundente, pero sembrando la duda en el corazón de los fans. La gota que derramó el vaso fue cuando Hande y Kerem dejaron de seguirse en Instagram. Imagínense la conmoción. En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es casi como anunciar una ruptura a bombo y platillo.
fue la confirmación para muchos de que la relación había llegado a su fin. Aquel día, las redes sociales explotaron. El hashtag #AndeKeremairl, Ande y Kerem se separaron, se convirtió en trending topic mundial. Los fans expresaban su dolor, su incredulidad y su frustración. Era como si el final de su serie favorita se hubiera repetido en la vida real, con la amargura añadida de saber que esta vez no había guionistas ni directores que pudieran cambiar el desenlace. Pero, ¿es realmente así? ¿Es el final definitivo de Ande y Kerem? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como les decía al principio, en este mundo nada es seguro. Hay varias teorías que intentan explicar lo que está pasando entre ellos. Y vaya que hay teorías más que capítulos en una telenovela turca. Una de las teorías más extendidas es la del distanciamiento por motivos profesionales. Tanto Ande como Kerem están en un momento álgido de sus carreras. Ande está protagonizando importantes proyectos, como su papel en la serie de Disney Plus, y Kerem está trabajando en diferentes producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Es posible que la carga de trabajo y la falta de tiempo libre hayan afectado la relación, provocando un distanciamiento inevitable. Imaginemos la agenda frenética de ambos, Ande grabando durante largas jornadas su serie para Disney, con sesiones de promoción y entrevistas que la llevan de un lado a otro del país, Kerem, por su parte, viajando constantemente para filmar películas en diferentes locaciones, asistiendo a festivales de cine y compromisos publicitarios. En este contexto, encontrar tiempo para la pareja, para compartir momentos de calidad y mantener viva la llama del amor, se convierte en un desafío titánico. Otra teoría apunta a posibles desacuerdos sobre el futuro de la relación. Quizás uno de los dos quería dar un paso más, como comprometerse o casarse, mientras que el otro no estaba preparado. Estas diferencias de opinión podrían haber generado tensiones y discusiones que finalmente llevaron a la crisis actual. El tema del matrimonio es siempre un punto delicado en las relaciones de pareja. Quizás Ande, influenciada por el ejemplo de sus amigas que se han casado y formado familias, sentía la necesidad de formalizar su relación con Kerem. Por otro lado, Kerem, quizás más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades profesionales, no se sentía listo para asumir ese compromiso. Estas diferencias, aunque comprensibles, podrían haber generado un choque de expectativas que deterioró la relación. También se habla de la presión mediática. Ande y Kerem han estado constantemente en el ojo del huracán desde que confirmaron su relación. Cada paso que dan, cada foto que publican, es analizado al milímetro por los medios y por los fans. Es posible que esta presión haya sido demasiado para ellos y hayan decidido tomar distancia para proteger su intimidad. Vivir bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans debe ser agotador. Cada cita, cada gesto, cada palabra es interpretada y magnificada. Los paparazzi los persiguen incansablemente buscando la foto comprometedora o la declaración que confirme los rumores de crisis. En este ambiente de constante presión, es comprensible que Ande y Kerem hayan sentido la necesidad de alejarse del foco mediático y proteger su relación de las miradas indiscretas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces las relaciones terminan, por más que nos duela. El amor no es eterno y aunque parezca increíble, puede que Ande y Kerem hayan llegado a la conclusión de que ya no son felices juntos. Esta es la teoría más dolorosa, pero también la más realista. El amor es un sentimiento complejo y cambiante. Lo que al principio parecía una conexión indestructible, con el tiempo puede desvanecerse. Quizás Ande y Kerem, a pesar del cariño que se tienen, han descubierto que sus caminos ya no convergen, que sus objetivos y prioridades son diferentes. En este caso, lo más honesto y maduro sería aceptar la realidad y seguir adelante por separado. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues lamentablemente nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos, escuchar los rumores y las teorías, y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra intuición. Lo que sí es cierto es que ambos están pasando por un momento difícil. Se les ve más serios, más reservados. Ya no comparten la misma alegría y espontaneidad que antes. Y eso inevitablemente nos entristece a todos los que los admiramos y los queremos. Basta con ver sus últimas entrevistas. Ande, aunque siempre profesional y encantadora, parece más distante y cautelosa. Sus respuestas son más breves y evita hablar de su vida personal. Kerem, por su parte, se muestra más introspectivo y melancólico. Sus ojos ya no brillan con la misma intensidad que antes, y su sonrisa parece forzada. Estas pequeñas señales, aunque sutiles, nos indican que algo no está bien. Pero, ¿hay esperanza? ¿Es posible que Ande y Kerem superen esta crisis y vuelvan a estar juntos? Yo creo que sí.
creo que todavía hay una pequeña luz al final del túnel. Y les voy a explicar por qué. Y aquí es donde me pongo optimista, mis chismosos. Porque creo firmemente en el poder del amor y en la capacidad de las personas para superar las adversidades. En primer lugar, porque no han confirmado oficialmente su ruptura. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, ninguno de los dos ha salido a declarar que la relación ha terminado. Esto nos da una pequeña esperanza de que todavía estén intentando solucionar sus problemas. El silencio en este caso podría ser un indicio de que Andy y Kerem están trabajando en privado para resolver sus diferencias. Quizás están asistiendo a terapia de pareja, o simplemente se están dando un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos y prioridades. El hecho de que no hayan hecho pública su ruptura sugiere que todavía existe la posibilidad de una reconciliación. En segundo lugar, porque siguen teniendo amigos en común. Se les ha visto interactuar con personas que son cercanas a ambos, lo que sugiere que todavía mantienen cierto contacto. El círculo de amigos en común puede ser un puente importante para la reconciliación. Quizás estos amigos están actuando como mediadores, intentando que Andy y Kerem hablen y se sinceren sobre sus problemas. El hecho de que sigan compartiendo eventos y reuniones con sus amigos cercanos indica que todavía existe un vínculo entre ellos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, porque el amor que se tienen es evidente. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se hablan, en la forma en que se apoyan mutuamente. Ese amor no desaparece de la noche a la mañana. Y creo que si realmente quieren, pueden encontrar una manera de superar sus diferencias y volver a estar juntos. Los que hemos seguido de cerca la relación de Andy y Kerem hemos sido testigos de la química innegable que existe entre ellos. Hemos visto sus miradas cómplices, sus risas contagiosas, sus gestos de cariño. Ese amor, esa conexión profunda, no puede desaparecer de la noche a la mañana. Creo que si ambos están dispuestos a luchar por su relación, pueden superar esta crisis y volver a ser felices juntos. Por supuesto, esto es solo una opinión personal. No soy experta en relaciones, ni conozco a Andy y a Kerem personalmente. Pero sí soy una fan que los admira y que desea lo mejor para ellos. Y creo que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, tienen muchas posibilidades de salir adelante. Y aquí es donde me pongo un poco cursi, mis chismosos. Pero creo firmemente en el poder del amor y en la capacidad de las personas para superar los obstáculos. Lo que sí tenemos que hacer como fans es respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden seguir juntos, los apoyaremos incondicionalmente. Y si deciden separarse, también. Lo importante es que ambos sean felices, aunque eso signifique que no estén juntos. Porque al final, su felicidad es lo más importante. Porque al final, lo que queremos es verlos sonreír, verlos triunfar, verlos realizados. Y eso es lo que les deseamos de todo corazón. Ya sea juntos o separados, Andercel y Kerem Bürsin siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Y aquí es donde me despido, mis chismosos. Pero antes quiero recordarles que el amor, en todas sus formas, es lo más importante. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de la verdad. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem van a superar su crisis? ¿O creen que la relación ha llegado a su fin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan que pase con Andy y Kerem. Recuerden que este vídeo es solo una recopilación de rumores y teorías. La verdad solo la conocen ellos dos. Así que no se tomen nada de lo que hemos dicho como una verdad absoluta. Pero sí espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido para entender un poco mejor lo que está pasando entre Andercel y Kerem Bürsin. He intentado ser lo más objetiva posible, pero es inevitable que mi cariño por ellos influya en mi opinión. En resumen, hemos explorado los inicios de la relación de Andy y Kerem, desde su química innegable en Senkalkapm hasta la confirmación de su romance, que desató la euforia entre los fans. Luego analizamos las señales de alarma que surgieron con el tiempo, la disminución de publicaciones conjuntas, apariciones separadas en eventos y la culminante acción de dejar de seguirse en Instagram. Desglosamos las teorías más populares que intentan explicar esta crisis, desde el distanciamiento por compromisos profesionales y desacuerdos sobre el futuro de la relación, hasta la presión mediática y la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. Aunque la incertidumbre persiste, mantuvimos la esperanza de una posible reconciliación, basándonos en la falta de confirmación oficial de la ruptura, la conexión que aún mantienen a través de amigos en común y, sobre todo, la evidente química que existe entre ellos. Pero recuerden, lo más importante es respetar su decisión, sea cual sea, y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de salseo y emociones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Y recuerden que este es solo el principio. Tenemos muchas más historias que contar, muchos más dramas que analizar y mucho más salseo que compartir. Así que no se lo pierdan. Así que antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles toda la información que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Son ustedes la razón por la que hago esto, mis chismosos. Y ahora sí, llegó el momento de pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto, qué teorías tienen y qué esperan que pase con Andy y Kerem. Quiero crear un debate sano y constructivo sobre esta situación, escuchar sus diferentes puntos de vista y compartir nuestras emociones. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Porque aquí, en su canal favorito de salseo turco, siempre encontrarán las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos sobre sus estrellas favoritas. Así que no se lo pierdan. Les prometo que siempre tendrán un lugar aquí en mi canal. Una vez más, gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno siempre y cuando se haga con respeto.